Bienvenidos a una nueva modalidad virtual del curso de Meteorología 2. En esta ocasión, los temas que vamos a estar tratando es el tema de visibilidad, después vamos a hablar de masas de aire y para finalizar esta clase vamos a estar hablando de frentes. ¿Ah? Así que para comenzar, visibilidad. La visibilidad ni que hablar que es uno de los elementos que determinan las condiciones de operación de vuelo de un aeropuerto. Es un elemento fundamental para la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Qué es la visibilidad? Cuando nosotros hablamos de visibilidad nos referimos a la visibilidad horizontal. Y es la mayor distancia horizontal a las que pueden llegar a ser vistos los objetos o los detalles del paisaje sin distorsiones, o sea que se vean totalmente nítidos. ¿Bien? Esta visibilidad puede variar desde nula, o sea que no haya nada de visibilidad. Esto se debe a una niebla densa, puede deberse a una niebla densa, o a una visibilidad máxima cuando son visibles todos los objetos a cualquier distancia y sin distorsiones. Se habla de que el ojo humano en la observación directa podría llegar a apreciar, por una cuestión de la curvatura de la Tierra, hasta 20 kilómetros de visibilidad. Bien, nosotros sabemos que para que las condiciones de un aeropuerto sean visuales, ya con 5 kilómetros de visibilidad alcanza. Bien, hay algunos medios técnicos para observar la visibilidad, que es el alcance visual en pista. Estos son instrumentos que están instalados en las cabeceras de pista y lo que indica es la distancia máxima en la dirección de despegue o de aterrizaje a la cual la pista, las luces, las balizas que la delimitan pueden verse desde el punto de la toma de contacto del avión con la pista, ¿no? La toma de contacto del piloto. Esto se determina que es aproximadamente a unos 15 pies. ¿Bien? El valor del rango visual en pista no condiciona por igual a todas las operaciones aéreas, ya que en realidad la operación de las aeronaves se va a ver sujeta a los mínimos operativos, a la ayuda técnica, al equipo del avión y también a la pericia, a la preparación del piloto para operar en condiciones marginales. ¿Cuáles son los factores que afectan la visibilidad? Bueno, vamos a encontrar la transparencia del aire, todo aquello que esté suspendido, ya sean hidrometeoros, litometeoros, humo, va a estar afectando a lo que es nuestra visibilidad. El color, el brillo y el tamaño de los objetos también afectan la visibilidad y los accidentes orográficos y de paisaje por una cuestión de que nos determina hasta dónde se puede llegar a ver. Y ni que hablar que es la sensibilidad del ojo del observador, ¿bien? Para lo que es la observación visual. Algunas variaciones de la visibilidad horizontal dependen de la posición del sol. Si el sol lo tengo de frente, el observador se va a ver encandilado, entonces disminuye la visibilidad. Cuando tenemos viento, la visibilidad mejora. Nosotros ya, recordando un poco del curso del año pasado, ustedes recordarán de que cuando tenemos viento, la formación de nieblas disminuye, inhibe el viento la formación de niebla por una cuestión de que están esas partículas en movimiento o ese aire está en movimiento, entonces la formación de la condensación se inhibe, ¿verdad? Bueno, y lo que es la humedad, ríos, árboles, zonas bajas, todas esas zonas húmedas en realidad aportan humedad y también hacen de que la variación de la visibilidad se dé. ¿Bien? Bueno, visibilidad nocturna. En la noche la visibilidad es bastante más complicado de observar y más cuando es por un método visual. ¿Por qué? Porque las luces constituyen las únicas referencias visuales y hay veces que estas luces son muy potentes, entonces dan una falsa sensación de que de pronto cierta distancia se puede observar, cierta distancia horizontal y en realidad no. ¿Bien? Vamos a incorporar algún término hablando de lo que es la visibilidad aire-tierra como la visibilidad oblicua. En este dibujo ustedes lo pueden apreciar, yo se los voy a indicar con el cursor. Se define la visibilidad oblicua como aquella distancia medida desde el avión, o sea, desde el punto donde está el avión hasta el punto del objeto más lejano, o sea que esta línea que tenemos aquí sería la visibilidad vertical y esta línea que tenemos aquí sería la visibilidad oblicua. Este concepto ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Cuando nosotros tenemos una situación de cielo despejado, la visibilidad oblicua es mayor a la visibilidad horizontal. O sea que cuando tenemos cielo despejado, el piloto desde la aeronave tiene mayor visibilidad
que de pronto la que está cifrando los informes meteorológicos aeronáuticos por un observador que está en tierra. ¿Por qué? Porque este observador está teniendo una visibilidad en la horizontal. Entonces, todo lo que son partículas de polvo, humo, todo aquello que esté suspendido cerca de la superficie, en realidad va a limitar la visión del observador, pero no así la visibilidad oblicua que tenga el piloto en vuelo, con cielo despejado. Después tenemos una situación con una capa de niebla alta cuyo espesor disminuye de arriba hacia abajo, o sea que la niebla es más espesa arriba y va disminuyendo hacia abajo. En este caso, la visibilidad horizontal del observador en tierra va a ser superior a la del avión en vuelo, ya que el rayo visual desde el avión tiene que atravesar en forma oblicua la capa de niebla y esta niebla era más espesa arriba. Entonces, en este caso tenemos un observador con una determinada visibilidad horizontal atravesando la capa de niebla menos densa, vamos a llamarlo de esta manera, y el piloto que está en vuelo va a tener que atravesar en esa visibilidad oblicua esta capa de niebla densa que está arriba. ¿Bien? ¿Qué pasa si tenemos una capa de niebla baja? Si la niebla es muy espesa, el aeropuerto no se ve desde ningún punto de la aproximación y si es moderada podrá verse al principio, pero después de enfrentar final ya no. Y esto es importante considerarlo porque habíamos dicho cuál era la visibilidad oblicua y cuál era la visibilidad vertical. En este caso, que lo que tenemos en esta zona del aeropuerto es una niebla baja, el piloto cuando está realizando la aproximación en la visibilidad vertical ve el aeropuerto o las instalaciones del aeropuerto. ¿Por qué? Porque el espesor que tiene que atravesar de niebla es mucho más pequeño que cuando el avión enfrenta final. Entonces, al enfrentar la final y sumergirse en lo que es la niebla espesa en sí, tiene que atravesar en su visibilidad oblicua un espesor bastante más amplio, entonces deja de ver las instalaciones del aeropuerto. Cuando se está realizando una aproximación y tenemos alguna situación de niebla baja, esto es una cuestión a considerar, porque de pronto la aeronave viene confiada de que el aeropuerto se ve y se ven las instalaciones, y cuando ya estamos enfrentando final, nos sorprendemos porque en realidad no vemos tanto como creíamos ver. ¿Bien? Otra situación que afecta a la visibilidad oblicua es el sol cerca del horizonte y la niebla. Los rayos se van a reflejar en la capa superior de la niebla y lo que se producen son deslumbramientos, es una especie como de encandilamiento. Cuando nosotros tenemos el sol cerca del horizonte y aparte tenemos niebla, todo lo que son contrastes y sombras se anulan. Entonces eso puede dar una falsa percepción de estar a otra altura o en otra posición que la que realmente se está. Algunas ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas más importantes se deben a la pista ancha, pista angosta, la inclinación del terreno en las proximidades de la cabecera, calima, humo, neblina, o sea, todos esos fenómenos que puedan tener reducciones de visibilidad cerca de la superficie, agua en el parabrisas, bueno, y el balizaje y las características de la pista, sobre todo con lo que es el contraste de la pista, o sea, dónde esta pista está ubicada, ¿bien? Esto quizás ustedes ya lo vieron en alguna otra asignatura. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una pista angosta, vamos a señalarlo con el cursor, estamos hablando de este esquema. Entonces, al ser la pista angosta, da la sensación de que estoy más alto de lo que realmente estoy. Entonces, al corregir, termina quedando la aeronave por debajo de lo que sería la aproximación normal, que son estos puntitos en amarillo. Visto desde este otro punto de vista, al tener la sensación de estar más alto y corregir, termino quedando por debajo de lo que es la senda de planeo o la aproximación normal. ¿Bien? Cuando la pista es ancha, pasa lo contrario, da la sensación de estar más bajo. Entonces, al intentar corregirlo, termino quedando por encima de lo que es la aproximación normal, visto en los dos esquemas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo pistas descendentes y pistas ascendentes? Cuando tengo una pista ascendente también da la sensación de estar más alto de lo que realmente estoy, entonces al tratar de realizar una corrección, termino quedando por debajo de lo que es la senda de planeo normal o la aproximación normal. Y cuando la pista tiene una inclinación descendente, pasa lo contrario. ¿Bien? Bueno, algunas ilusiones ópticas debido a fenómenos, lo que es la lluvia. Cuando nosotros tenemos lluvia, lo que nos crea es la ilusión de estar a mayor altura, debido a que el horizonte parece más bajo de lo que realmente está. ¿Tá?
Entonces esto te da un resultado de volar una aproximación más baja de lo que sería la aproximación normal. Cuando tenemos el fenómeno de neblina, lo que se crea es la ilusión de estar a una distancia de altura mayor de la pista. Entonces nos da la tendencia a estar más bajo en la aproximación. Y cuando nosotros tenemos niebla, una niebla más espesa, lo que crea es la ilusión de elevar la nariz y se genera una aproximación más pronunciada de forma abrupta. Todos estos son ilusiones debido a los fenómenos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hablar es niebla y neblina, porque los estuvimos mencionando. Si bien ustedes ya tienen una idea, vamos a repetir un poco qué es esto. Cuando nosotros hablamos de niebla, lo que sucede es que hay suspensión de pequeñas gotas de agua que están cerca del suelo y restringen la visibilidad a valores inferiores a 1000 metros. Bien, se puede considerar como una nube en contacto con el suelo. En realidad, la niebla es como si fuera una nube en contacto con el suelo porque el proceso de formación es el mismo al proceso de formación de una nube. Ustedes recuerdan que para que se forme la nube, o para que se forme en este caso la niebla, nosotros necesitábamos de tres cosas. Primero, que haya un contenido de humedad significativo, o sea, que tenga un aire saturado. Después, que ese aire se enfríe y que haya núcleos de condensación en los cuales se produzca la nucleación. Bien, o sea, el núcleo de condensación sirve para que el vapor de agua se apoye sobre él, de enfriarse y se condense. Así es como se forma la nube a una determinada altura y así es como también se forma la niebla cuando estamos en contacto con la superficie. Estas nieblas pueden ser delgadas o pueden ser espesas. ¿Bien? Y la neblina es una suspensión cuyo proceso de formación es el mismo al de la niebla, pero es una suspensión más tenue de gotitas de agua cerca del suelo. ¿Tá? En la neblina, la visibilidad es superior a 1000 metros, pero inferior a 5000 metros. Y entre paréntesis está puesto para informes aeronáuticos. ¿Por qué? Porque 5000 metros es la visibilidad que tengo que tener óptima para realizar un vuelo visual. Por lo tanto, si nosotros tenemos 6000 metros de reducción de visibilidad por neblina en un aeropuerto, nos van a informar que la reducción de visibilidad es por neblina, es de 6000 metros, pero no nos van a informar el fenómeno, no nos van a decir que es por neblina. ¿Está? ¿Cuándo se informe? Bueno, cuando sea un fenómeno que realmente afecte la actividad aeronáutica. Por ejemplo, que tuviéramos una reducción de 6000 metros por ceniza volcánica. La ceniza volcánica sí tiene un efecto importante en lo que es la operación aérea, pero la neblina, si la reducción supera los 5000 metros y ya estoy en condiciones de vuelo visual, pasa a no ser significativo. ¿Bien? Bueno, el humo, por definición, es una polución atmosférica producida por combustión. Nosotros humo podemos tener o bien los humos de las proximidades de zonas industriales, que no solo van a afectar por una cuestión de humo, sino que ayudan a todo lo que es los elementos que debemos tener para que se forme la niebla, y también puede ser la operación sobre una cortina de humo por un incendio, como se suele operar en la extinción de incendios. ¿Bien? Bueno, calima, ¿qué son las calimas? Las calimas son litometeoros. Son pequeñas partículas de polvo que lo que hacen es enturbiar el aire. Con la calima la visibilidad puede ser entre 2 y 5 kilómetros y bueno, y como yo les decía, se llaman litometeoros. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos tardes de verano, principalmente primavera o al principio del otoño, donde todavía tenemos corrientes convectivas que son fuertes, esas corrientes convectivas por la propia radiación terrestre lo que hacen es levantar todas las partículas sólidas, sueltas y quedan en suspensión. Entonces eso genera una capa bastante grisácea que puede llegar a tener reducciones de visibilidad bastante significativas, pero no tiene no son hidrometeoros, o sea, su base no es de agua, sino que es de lito, que la palabra lito viene de piedra. ¿Bien? Algunos conceptos meteorológicos a tener en cuenta, bueno, lo que es la condensación, que es el proceso físico por el cual el vapor de agua pasa a estado líquido. Necesita para esto de partículas higroscópicas que actúen como núcleos de condensación, y el tamaño y cantidad de estas partículas va a determinar la densidad que haya de la niebla, ¿verdad? Bueno, humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor existente en una determinada temperatura y a un volumen fijo de aire y la cantidad máxima que puede contener a esa temperatura. Cuando nosotros hablamos de humedad relativa, estamos hablando de una humedad que se expresa en porcentaje
Y ya sabemos que cuando la cantidad es máxima, el aire está saturado y esa humedad relativa está en un 100%. ¿Bien? ¿Cuáles son los procesos de formación de la niebla? Como lo hablaba hoy, de la misma forma que se da una nube estratiforme. Necesitamos enfriamiento, adición de vapor de agua. Esto hace que aumente la humedad relativa, se dé la condensación y se produzca la niebla. Este enfriamiento, ¿cómo se puede dar? Y bueno, por irradiación nocturna, por ejemplo, por advección de aire sobre una superficie más fría. Cuando hablamos de advección, recuerden que era el transporte horizontal de aire, que se dé por ascendencia orográfica o por evaporación de la precipitación. Nosotros tenemos la adición de humedad, evaporación de la precipitación, evaporación de ríos, mares, lagos, transporte turbulento de la humedad hacia arriba. O sea, estos son todas causas por las cuales se puede adicionar humedad a una determinada masa de aire. ¿Bien? ¿Cómo es el proceso de disipación? Y bueno, el proceso se da de forma inversa al que hablábamos recién. En vez de haber enfriamiento, tiene que haber, lógicamente, calentamiento, sustracción de vapor de agua. Eso hace que disminuya la humedad relativa y se produzca finalmente la disipación de la niebla. ¿Bien? El calentamiento, ¿cómo se puede producir? Y bueno, por radiación solar durante el día, por advección sobre una superficie más caliente o por movimientos descendentes o transporte de calor hacia abajo. La sustracción de humedad se puede dar por mezcla turbulenta, por condensación del vapor de agua en forma de rocío o escarcha, o sea que en vez de formarse la niebla en capas bajas, sino que quede formándose o rocío o, si las temperaturas están debajo del 0 grado, que se forme escarcha. ¿Bien? ¿Cómo afecta la estabilidad? Cuando nosotros tenemos una atmósfera estable, se da la condición más favorable para lo que es la formación de niebla. Y cuando nosotros tenemos una atmósfera inestable, esta condición inhibe la formación de nieblas, porque lo que tenemos son movimientos verticales del aire que justamente lo que hacen es inhibir esa formación o romper ese equilibrio de estabilidad. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles tipos de niebla tenemos? La niebla de radiación es la niebla que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en este periodo del año. Empieza en otoño, invierno hasta el principio de la primavera. Este tipo de niebla de radiación se dan por el enfriamiento que se da en la noche. Tenemos una pérdida importante de calor en la noche. Cuando nosotros tenemos cielo claro o un cielo con escasa nubosidad, con vientos suaves o que sean totalmente calmos, y este tipo de nieblas pueden ser a llegar muy espesas. Se dan o se producen en la hora de máximo enfriamiento, que recuerden que eran 1 a 2 horas después de la salida del sol, y después que el sol sale, empieza a calentar y esta niebla tendería a disiparse. ¿Bien? Hay veces que se disipa más rápido y hay veces que se disipa más lento. Otro tipo de nieblas es la niebla de advección. Estas nieblas se generan cuando una corriente de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie más fría. Para este tipo de nieblas podemos tener vientos, incluso vientos moderados, igual se forman. Son frecuentes a lo largo de las costas y lógicamente que principalmente en invierno, y en verano el fenómeno se produciría en forma inversa, o sea, hacia el lado del mar y no hacia el lado de la costa. Cuando estas nieblas se dan, la característica que tienen es que suelen demorar, incluso pueden llegar a durar 2-3 días para disiparse. ¿Por qué? Porque para que se disipen lo que necesitamos es que cambie efectivamente la masa de aire. ¿Bien? Son muy persistentes, como les decía, generalmente son densas, tienen una gran extensión vertical, o sea que no solo cubren áreas importantes en la horizontal, sino que también son bastante espesas en la vertical y bueno, y se disipan cuando la corriente de aire que las originó cambia, que era lo que les comentaba recién. Otro tipo de nieblas es la niebla de evaporación o nieblas de vapor. Estas nieblas se dan cuando se evapora el agua y esta evaporación de agua satura el aire frío. Cuando tenemos, por ejemplo, una corriente de aire frío y seco que permanece en reposo sobre una superficie de agua a mayor temperatura. Por ejemplo, una corriente de aire frío y seco arriba de un lago o arriba de una laguna. ¿Verdad? Esta laguna o este lago va a tener una mayor temperatura y aparte una mayor humedad. Entonces, esa humedad termina saturando el aire que está arriba y como la masa de aire frío que entró está fría, se condensa y forma la niebla. Este tipo de niebla en general es tenue, de poco espesor y se disipa unas pocas horas después de que el sol sale. ¿Bien? Ese es el esquema.
Las nieblas frontales. Cuando llueve, el agua que cae con mayor temperatura que el aire del entorno hace que esta agua se evapore y tienda a saturarse dentro del aire frío de los frentes de lento movimiento y principalmente en los frentes cálidos. Este tipo de nieblas duran 1 a 3 horas y se disipan gradualmente. Esto es un término bastante relativo. No todos los frentes, ya sean fríos o frentes cálidos, generan nieblas. En el caso de generarlo, de pronto duran cuando dure el pasaje del frente y después se van a ir disipando a medida que el frente vaya variando. Pero aquí entran en juego otras cosas, si este frente está estacionario, si viene siendo empujado por una masa de aire potente o muy activa. Bien, entonces en este esquema, por ejemplo, nosotros tenemos una situación de un frente frío, donde el aire frío es el que empuja, la nubosidad se da dentro del sector cálido o del aire cálido y esta lluvia que cae con mayor temperatura y mucha humedad genera del lado frío una niebla o puede generar niebla. ¿Bien? Las nieblas de ladera son nieblas que se dan en las laderas, como dice la palabra, de las montañas, se generan dentro de las corrientes de aire que ascienden. El viento en una ladera cuando asciende se llama viento anabático. El viento debe ser persistente y no muy intenso, y con el viento catabático, que es el viento que desciende por la montaña, ahí este tipo de niebla se disipa. ¿Bien? Ahí tenemos el ejemplo, con el viento se forma y cuando el viento baja, catabático, disipa la niebla. Nieblas de humo se generan en zonas industriales debido a la combustión de hidrocarburos. Estos hidrocarburos actúan como núcleos de condensación y se acuerdan que uno de los ingredientes para que se forme la niebla era la existencia de núcleos de condensación, o sea que de haber humedad y enfriamiento se dan nieblas de humo en las zonas próximas a zonas industriales. Y este tipo de nieblas son bastante similares a lo que son las nieblas de radiación. ¿Bien? La niebla helada. Generalmente las nieblas se forman con temperaturas positivas, pero podemos encontrar una formación de niebla particular, que es la niebla helada, que se puede dar hasta los 15 grados aproximadamente bajo cero. ¿Ah? Después de esta temperatura, como que deja de formarse la niebla, pero no obstante, en zonas próximas a los casquetes polares se ha encontrado formación de nieblas o son bastante persistentes las nieblas con temperaturas entre 35 y 40 grados, bajo cero, ¿no? O sea que lo normal es que las nieblas se formen con temperaturas positivas. En el caso de ser nieblas heladas, en los primeros grados bajo cero, digamos, podemos encontrarlas hasta los 15 grados bajo cero y después esta posibilidad de formación de niebla helada se anula, salvo que estemos en una zona polar. ¿Bien? Bueno, otra de las causas que reducen la visibilidad son las tempestades de arena o polvo. No son propias de nuestras regiones, pero en la operación en otros sitios sí. El aire es capaz de levantar la arena o el polvo durante los periodos secos con un viento de entre 15 y 20 nudos. Y estos levantamientos pueden ser bastante significativos, de más de 2, 3, 4 metros. Las partículas más pesadas se encuentran entre 1 y 2 metros y las más livianas pueden alcanzar los 3.000 pies. ¿Bien? Bueno, eso era todo con lo que es el capítulo de visibilidad. Ahora lo que vamos a ver son las masas de aire. ¿Qué son las masas de aire? Bueno, para hablar de masas de aire, nosotros lo que tenemos que hablar es de meteorología sinóptica. Esta meteorología es la rama de la meteorología que lo que estudia es el análisis y la predicción del tiempo. Entonces vamos a ver que estas masas, que son grandes porciones de aire, se van moviendo con algunas características. Lo que es la meteorología, si bien la meteorología sinóptica sí tiene su aplicación en lo que es aeronáutica, porque de hecho es lo que miramos para hablar de pronóstico del tiempo, lo que son masas de aire en sí no tiene una incidencia directa con lo que es la meteorología, ¿no? Aeronáutica, ¿no? Algunos sistemas de presión, vamos a ver que las depresiones, las borrascas, cuando nosotros hablamos de depresión, borrasca, mínimo o baja, estamos hablando de la misma cosa. Los españoles en sus libros suelen nombrar a las bajas presiones como borrascas. Cuando hablamos de anticiclón, es un sistema de alta presión o un máximo. También podemos encontrar
borrascas secundarias o mínimos secundarios, o sea que las bajas presiones tengan como una segunda baja presión muy próxima, lo que son las vaguadas de baja presión, lo que son las cuñas o lomas de alta presión, las isobaras en collado y las isobaras rectas. Todo esto es lo que nosotros podemos encontrar en los mapas cuando nosotros hablamos de meteorología sinóptica. ¿Bien? Bueno, una masa de aire en sí es una gran porción de la atmósfera que tiene características que son homogéneas, que son uniformes. Estas masas de aire se extienden por miles de kilómetros y no solo en la superficie, sino que alcanzan verticalmente varios kilómetros también. Al ser las condiciones de temperatura y humedad uniformes, el tiempo de esa masa de aire en general también lo es. Y se dan variaciones debido a las modificaciones que esa masa de aire desde que nace va experimentando en el trayecto de la vida de esa masa de aire. ¿Bien? Algunas definiciones es el origen de las masas de aire, que es la zona de donde estas masas de aire se forman, la evolución, que es el movimiento en el avance, y el recorrido por donde se está moviendo esta masa de aire que de pronto es polar, ¿bien? Y se mueve sobre continente. La naturaleza del terreno, lógicamente que lo que es la orografía produce alguna modificación, ustedes recordarán lo que es el efecto Foehn, la secesión forzada, alguna inversión por enfriamiento del suelo, sobrecalentamiento, dependiendo si es una masa continental y que se mueve por continente, entonces esa masa se puede llegar a ver sobrecalentada. Todo lo que era el efecto Foehn y la ascensión forzada es cuando una masa de aire choca con una pendiente montañosa, pierde los productos de la condensación, se eleva, se enfría, se condensa y del otro lado baja seca, ¿verdad? Todo eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Las clasificaciones de las masas de aire se dan de acuerdo al origen y al recorrido. Entonces, por definición, encontramos árticos, las de aire polar, las de aire tropical, las mediterráneas. A su vez, como se clasifican o se dividen en continentales y marítimas, y a su vez, dependiendo de la temperatura, en calientes y frías. Algunas condiciones meteorológicas de las masas de aire, bueno, el tiempo dentro de la masa, dependiendo siempre del lugar de nacimiento y la vida de la masa de aire, va a ser prácticamente el mismo dentro de lo que sería toda esa gran extensión vertical. Esta masa de aire puede ser frío o caliente según el origen y también continental y marítima según el recorrido, como ya lo vimos. ¿Tá? Entonces, acá sí viene lo que es la aplicación de las masas de aire, porque eso era todo un conocimiento que estábamos viendo de que estas masas de aire se están moviendo y la aplicación en aeronáutica en realidad, más allá de que se determinan sistemas de alta presión, sistemas de baja presión, mínimos secundarios y todo eso que vimos, lo que nos interesa a nosotros conocer es que estas masas de aire que se están moviendo y que tienen distintas características, cuando chocan, lo que producen son frentes o situaciones frontales. ¿Bien? Bueno, ¿qué son los frentes? Las masas de aire en sus movimientos en ocasiones se encuentran y al encontrarse chocan. Entonces lo que producen son situaciones meteorológicas características. ¿Bien? Vamos a ver alguna definición. Cuando nosotros hablamos de superficie frontal, es la superficie límite que separa dos masas de aire de diferente característica. Cuando nosotros hablamos de zona de transición, es la zona comprendida entre dos masas de aire que puede tener una anchura de unos 500 metros. Ahora, cuando veamos un esquema, yo se los voy a volver a repetir estas definiciones. ¿Bien? Y cuando hablamos de frente, es la línea de intersección entre la superficie frontal y la superficie de la Tierra. ¿Bien? Clasificación de los frentes. Bueno, tenemos por un lado el frente frío. Cuando nosotros tenemos un frente frío, es una masa de aire frío que tiene mayor actividad. Esta masa de aire frío viene siendo empujada por un sistema de alta presión. Esa masa de aire frío desplaza al aire caliente y lo obliga a ascender. Entonces lo que se forman es una gran masa nubosa de desarrollo vertical principalmente del lado cálido, ¿verdad? Este tipo de frentes tiene una superficie frontal con mayor pendiente que la de un frente cálido, por ejemplo. El frente caliente es una masa de aire que desplaza el aire frío, una masa de aire caliente que desplaza el aire frío. Pero ¿qué pasa? Para el aire caliente no es tan fácil desplazar el aire frío, entonces como no lo puede levantar, es como que lo va empujando, lo va apretando hasta que llega un momento que se posiciona arriba del aire caliente. El aire caliente se posiciona arriba del aire frío.
¿Cuál es la diferencia del frente caliente? Es que la nubosidad de este tipo de frentes es una nubosidad más del tipo estratiforme, ¿tá? Cuando nosotros hablamos de nubosidad estratiforme, hablamos de nubosidad en capas. O sea que un frente frío nos genera principalmente una nubosidad que es de desarrollo vertical, todo esto lo vimos en las clases anteriores, y el frente caliente nos desarrolla principalmente una nubosidad que es más del tipo estratiforme o nubosidad en capas. Y tiene una pendiente que es más chata, vamos a decir, que lo que es el frente frío. Las representaciones en las cartas meteorológicas son en líneas azules y con triángulos azules para el frente frío, semicírculos rojos y una línea roja para lo que es el frente cálido y la combinación de ambos para lo que es el frente estacionario. Y las oclusiones, que ahora después vamos a ver lo que es, se representan en color violeta. ¿Bien? Bueno, algunas zonas frontales principales son las del frente ártico y las del frente polar. Los frentes que a nosotros nos llegan son de este sector, son frentes de la zona donde se forma el frente polar. La teoría del frente polar es que primero se dan varios pasos. Por un lado, tenemos aire frío y aire cálido que se juntan. El aire cálido se va a mover sobre el aire frío formando el frente cálido y el aire frío contraataca creando el frente frío. En ese sector de aire frío y aire cálido se genera una baja presión, o sea, se forma finalmente la borrasca y el sector frío termina sobrepasando al sector cálido, la borrasca se ocluye, la oclusión aumenta hasta que la borrasca desaparece. Esa vendría a ser la teoría del frente polar. ¿Ah? ¿Cuándo se dan las oclusiones? Tenemos oclusiones de dos tipos. Una oclusión fría es cuando la masa fría se encuentra detrás, la menos fría se encuentra delante y la cálida o la zona cálida queda en la altura. Y la oclusión cálida se da cuando la masa fría se encuentra de tarde, la masa menos fría se encuentra detrás y la masa cálida se encuentra en la altura. Entonces, vemos de que la oclusión cálida va a tener un comportamiento similar al de los frentes cálidos y la oclusión fría, el comportamiento final va a ser similar a la del frente frío. ¿Bien? Las frentes también se dan en familias, es raro ver frentes sueltos y aislados en el movimiento de las masas de aire. Entonces se presentan bajas o depresiones frontales que se van presentando en familias y los frentes asociados, ¿bien? Bueno, vamos a desarrollar un poco las características de cada uno de estos frentes. Cuando nosotros hablamos de frente frío, al acercarse al frente frío, la primera nubosidad que se empieza a divisar, ahora lo vamos a ver en el esquema, son altos cúmulos, altos estratos, cirrus. Sobre el frente frío hay una larga barrera de Charlie Bravos que se extiende desde niveles bajos a grandes alturas y la anchura de la banda nubosa del frente frío es de unos 70 kilómetros. Estos, si bien son los datos que presenta el manual, son datos que pueden variar. Podemos tener un espesor más grande o incluso más pequeño de afectación por un frente. ¿Ah? Lo que sí es real es que los frentes fríos en general tienen una anchura bastante más corta que lo que es un frente caliente. Ahora cuando veamos los esquemas lo vamos a volver a repetir. ¿Cuáles son los fenómenos? Las precipitaciones, que son del tipo de chaparrones fuertes. ¿Por qué? Porque recuerdan de que los frentes fríos tienen la nubosidad que es de desarrollo vertical, entonces los cúmulos congestos, los torrecúmulos, los Charlie Bravos, la precipitación que producen son esos chubascos o esos chaparrones fuertes. También puede haber tormenta y también puede haber granizo. Y después del paso del frente las precipitaciones paran, cortan, mejorando. ¿Bien? La visibilidad se reduce durante el paso del frente porque durante el paso del frente es que tenemos la precipitación y después mejora. La temperatura se va a mantener delante del frente y después baja bruscamente y la presión baja y después sube bruscamente porque lo que viene entrando después del pasaje del frente es un sistema de alta presión. Y los vientos van a cambiar en su dirección, que venían del sector norte al sector sur-suroeste después de que el frente frío pase. ¿Cuáles son las características del frente cálido? Bueno, a unos 800 kilómetros antes de que el frente pase ya podemos encontrar nubosidad de tipo cirrus. Poco a poco esa nubosidad va encontrándose más baja y va empezando a espesarse. Entonces empiezan a aparecer altos stratus.
A los 500, 300 kilómetros las nubes ya son del tipo nimbostratos y empiezan a aparecer las precipitaciones. Estas precipitaciones se intensifican, aparte ustedes recordarán que el nimbostratos es esa nube cargada de agua que da precipitación abundante y por periodos de tiempo que también son largos. Dentro del sector cálido se generan estratos y estratoscúmulos, también niebla y se acompañan de lloviznas o algunos chaparrones un poco más débiles. ¿Bien? ¿Cómo es la visibilidad? Es buena fuera de las precipitaciones y mala al pasar del frente, no solo porque tenemos precipitación, sino que porque también podemos tener alguna reducción de visibilidad por niebla o neblina. La temperatura va a ir subiendo lentamente hasta que después del paso del frente sube y la presión baja porque lo que viene entrando es un sistema de baja presión, ¿verdad? Y los vientos cambian de intensidad del sector este al sector norte. En estos esquemas vamos a ver las secuencias, en este caso tenemos un frente frío. Esto es lo que yo les decía hoy. Como superficie frontal se puede definir el plano de separación entre las dos masas de aire de distintas características. Cuando nosotros hablamos de anchura o zona de afectación, estamos hablando de esta zona frontal donde las dos masas de aire chocan, pero no chocan. En ese choque tenemos una zona de afectación, ¿verdad? Y esta línea de acá es la línea frontal, es la línea que se representa en las cartas y en realidad se da por la intersección entre la superficie frontal y la superficie de la Tierra. ¿Bien? En este caso nosotros lo que tenemos es el esquema de un frente frío, donde la nubosidad predominante del frente frío es nubosidad de tipo cumuliforme, entonces se desarrollan las nubes o cúmulos congestus, Charlie Bravo, acompañado de otras nubes, y es lo que se produce cuando el aire frío choca y el aire cálido que está aquí se levanta, se enfría y se condensa. ¿Bien? En el frente cálido lo que nosotros empezamos a ver 800.000 kilómetros antes de que el frente pase son nubosidad del tipo cirrus. Y a medida que me acerco al frente, a esta línea frontal, empiezo a ver nubosidad más de tipo estratiforme. Entonces encontramos estratos, encontramos nimbostrato, con todo lo que es los fenómenos, la precipitación asociada. ¿Ah? En este caso es el aire cálido que quiere avanzar y como no es tan sencillo mover al aire frío, es como que lo va aplastando. Entonces, en la interacción del aire cálido sobre el aire frío se produce la condensación y se forman este tipo de nubes más del tipo estratiforme. No obstante, algún frente cálido con una masa de aire muy inestable puede generar también nubosidad de tipo convectiva, nubosidad de tormenta. ¿Bien? Bueno, algunas condiciones meteorológicas en los anticiclones. Los anticiclones recuerdan que eran las zonas de alta presión. Las altas presiones se caracterizan porque tienen un débil gradiente de presión, en general gran separación de isobaras, por lo tanto los vientos son flojos o en calma y el tiempo en general dentro de un sistema anticiclón es bueno. En las dorsales o cuñas, las lomas o cuñas, que son cuñas de alta presión, se presentan como una prolongación del anticiclón principal. El tiempo en general dentro de estas dorsales es bueno. Se presentan cielos despejados y buena visibilidad. Cuando nosotros hablamos de vaguadas, estamos hablando de formaciones en forma de P invertida. En estas el viento cambia bruscamente de dirección. Si las vaguadas están acompañando un frente frío, los fenómenos meteorológicos son los del frente y se intensifican un poco más cuando viene vaguada. Puede suceder la situación de que pase el frente y la vaguada en altura queda retrasada, entonces las condiciones después del pasaje del frente no mejoran tan rápidamente después de que el frente pasa. Bueno, y las condiciones meteorológicas en el collado. Cuando nosotros tenemos un collado, lo que tenemos son dos sistemas de alta presión y dos sistemas de baja presión, y esa zona que queda en el medio se denomina collado. ¿tá? En este caso la presión es más baja que en los anticiclones, pero más alta que en los ciclones o en los sistemas de baja. Los vientos en este lugar son flojos y si en el collado pasa un frente, casi siempre es débil y estacionario. Y si no tenemos el pasaje de un frente, el tiempo en general dentro de un collado es bueno. ¿Bien? Bueno, esto sería todo en esta clase virtual, así que bueno, seguimos en contacto por las vías que ya están establecidas si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.